Buenas noches, el tema de hoy es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Es parte de los estados financieros. Está compuesto por ingresos y gastos. En él se reportan el total de ingresos y el total de gastos en un periodo fiscal, pero los gastos clasificados ya como gastos operativos, gastos administrativos y gastos financieros. El listado de resultados tiene un encabezado igual que los demás estados financieros, donde se anota el nombre de la empresa, el nombre del estado y la fecha de cierre al que estoy aplicándolo. Él no tiene debe y haber, únicamente se van a anotar 3 columnas. Una columna para las cuentas, otra columna para el detalle de los gastos y el total de gastos por clasificación, y la tercera columna donde vamos a anotar el monto del ingreso o de los ingresos anuales que hemos tenido. Luego a esos ingresos le vamos a restar en esa misma columna el total de gastos, Vamos a restarlos y para calcular la utilidad es la utilidad del periodo, la utilidad bruta del periodo. ¿A qué me refiero con utilidad bruta? Es la utilidad que yo estoy generando como empresa, pero no le he aplicado el impuesto. Si yo tengo una ganancia, le voy a aplicar el impuesto sobre la renta, el cual es un porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda. Si tengo pérdida, el ejercicio termina ahí porque no voy a pagar impuestos de algo que no me está generando. Con respecto al impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta se determina de acuerdo a una serie de rangos que luego se los proporciono, dados por el Ministerio de Hacienda. Para tema de ejercicio, yo estoy considerando que el impuesto sobre la renta es un 10% de la utilidad. En este caso son 900,000 colones. Va otra operación matemática. A la utilidad bruta le voy a restar el impuesto sobre la renta para calcular la utilidad del periodo. Esta utilidad del periodo, siempre y cuando sea una ganancia, repito, vamos a subdividirla si lo consideramos así. Si somos una sociedad donde tenemos varios accionistas, entonces la utilidad del periodo va a ser para dividir una parte en dividendos y otra para no distribuir y reinvertir en la empresa. Las cuentas que componen el estado de resultados son, como lo dije anteriormente, los ingresos, los gastos operativos, gastos administrativos y gastos financieros. Los ingresos, en este caso, como la empresa es de servicios, son los ingresos por servicios del periodo. Tenemos los gastos. Dentro de los gastos tenemos el rubro de gastos de operación, todos los que tienen que ver con la operatividad de la empresa. ¿Qué salarios, qué combustible, qué servicios públicos, qué el internet, qué el mantenimiento, qué la pintura, qué el alquiler? Todos son gastos directamente de la actividad. Tenemos los gastos financieros y productos financieros. Pero les voy a hablar de los productos financieros. Los productos financieros se determinan por los intereses que yo gano a la hora de tener una inversión en una empresa, ya sea porque invertí en una empresa o porque tengo certificados a plazo. Están los gastos financieros. Los gastos financieros se refieren a los gastos que yo pago por interés
por un préstamo que haya obtenido, únicamente por la parte del préstamo, no por la amortización, únicamente por la parte del interés. Igualmente pueden ir incluidas las comisiones que nos cobra el banco, ya sea por los servicios que me da o por la comisión que me cobra a la hora de yo hacer un préstamo, si el préstamo es reciente. Tenemos los gastos administrativos que tienen que ver con la parte administrativa. Esto tiene que ver con los gastos de representación, salarios de los gerentes, tiene que ver con gastos por seguros, gastos por depreciación, que luego vamos a ver qué es una depreciación. Y normalmente lo que hacemos es que dentro del ejercicio determinamos de que el gasto por servicios públicos, el gasto por alquiler, hay una proporción, un porcentaje que tiene que ver con la parte administrativa, porque no podemos dividir un edificio en una parte de donde está el gerente y el dueño de la empresa y la otra la parte de los subalternos, sino que determinamos de acuerdo a la cantidad de personas o la cantidad de empleados que hay, determinamos qué porcentaje tiene de peso la parte operativa y qué porcentaje tiene de peso la parte administrativa. Al restarle los ingresos, los gastos totales, se calcula la utilidad antes de impuesto, como lo vimos en la imagen anterior. Si hay ganancia, vamos a tener que pagar impuesto. Si hay pérdida, termina el ejercicio. Entonces venimos a la parte de los impuestos, que sería el impuesto sobre la renta, que es un porcentaje determinado por tributación directa. Es el pago directo que le hacemos al gobierno por la ganancia de la utilidad que yo tengo. Al restarle la utilidad bruta antes de impuesto, el impuesto, determinamos la utilidad neta. Que la utilidad neta, como les dije anteriormente, es la ganancia o la pérdida al final que la empresa